Buenas noches para todos los amigos, todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se unen a esta transmisión, como lo hacemos los días martes a las 7 de la noche, a través de la plataforma, el canal de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos a un nuevo paso. El programa que hacemos, reitero, los martes con el objetivo de tocar temas que son de suma importancia en aspectos doctrinales, en aspectos formativos, en aspectos que tienen que ver inclusive con hechos o situaciones o circunstancias proféticas que están inmersas dentro de las Sagradas Escrituras, pero que las vemos reflejadas en cada uno de los hechos y de los momentos que suceden día tras día a nivel del mundo. Hemos venido hablando durante estas últimas semanas sobre lo que es el evento que se nos avecina a partir de este fin de semana. Y ustedes, tal vez los que nos ven por primera vez, se preguntarán cuál evento. No, seguramente les extrañará. Los hermanos de la iglesia, las personas que nos suelen seguir, seguramente estarán familiarizados con estos hechos que, como les reitero, a partir de este fin de semana se vendrán y que tienen que ver mucho con algunos aspectos profetizados por el mismo Jesucristo en algún momento a través de las Escrituras. Les estoy hablando de lo que son las fiestas de Dios, que dice la misma Escritura que son sombra de lo que habrá de venir. Y este fin de semana arranca esa segunda parte de esas fiestas, llamémoslo. Están divididas en dos bloques, fiestas de primavera, fiestas otoñales, y en este momento entramos a las de otoño. Y lo hacemos con la primera festividad que arranca este día viernes, este próximo viernes, y que continúa hasta el día sábado. Les estoy hablando de la festividad de trompetas o de Yom Teruah o de Rosh Hashanah, como también es conocido en Israel, y que tiene que ver con el inicio del año no religioso, sino político, llamémoslo de alguna manera. Entonces, hemos venido hablando sobre eso y hoy quiero que continuemos hablando sobre la segunda festividad que se dará cumplimiento, no este fin de semana, sino el siguiente, y les estoy hablando de la fiesta del perdón, del gran arrepentimiento, o también como es conocida como Yom Kippur. Pero sin más preámbulo, para darles la oportunidad a que mis hermanos panelistas en esta noche estén compartiendo sus ideas, su conocimiento y todo lo que ellos investigan. Permítame presentarlos en esta noche. De antemano, le damos gracias a Dios porque nuevamente nuestro hermano Exxon está de regreso juntamente con nosotros después de un tiempo sin que nos estuviera acompañando, pero Dios es fiel y otra vez está acá sirviendo dentro de la iglesia. Y quiero empezar contigo en esta noche. Siempre empiezo con el copastor, pero hoy empiezo contigo. Hermano Exxon, bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, donde hablaremos sobre el Yom Kippur. ¿Qué tal, pastor? De verdad se les extrañaba, copastor, amada iglesia, hermanos, familiares, amigos y demás. Qué privilegio nuevamente poder tener la oportunidad de acompañarlos, especialmente en este trazo de estas últimas tres fiestas de este año calendario judío, y que realmente nos va a traer mucha más bendición de la que ya se ha podido recibir. Gracias a Dios, pues obviamente ya estamos aquí de regreso en Colombia con la fiel intención de continuar proporcionando conocimiento y lo que el Señor nos regale juntamente con Miguel y con Jairo para prepararlos a ustedes, para educarlos, para que el día en que suene esa trompeta, que puede que ocurra de aquí a cualquier momento y no llegue ningún mundial, hermano, de eso se trata. Estamos preparándonos, estamos preparando las 5 vírgenes sensatas, llamémoslas así, no las 10, las 5 vírgenes sensatas. Estamos intentando prepararlas para que el día en que este gran Jesucristo
decida sonar su trompeta, pues por lo menos no llegar allá arriba como, bueno, ¿y de qué se trata todo esto de las fiestas? No, ya tenemos algo de revelación, gracias a Dios, y el trabajo de esta noche para completar ese tema tiene que ver simplemente como que en un breve y paina y resumen final de Yom Kippur y posteriormente tabernáculos. Por ahora, Biblia, papel y lápiz y una actitud de enseñanza, pastor copastor. Muchas gracias, hermano Edson. Sí, la próxima semana estaremos hablando de la última festividad de las que están dentro del itinerario de Dios y dentro de la Biblia. Les estoy hablando de la fiesta de tabernáculos, pero esta la estaremos tocando Dios mediante la próxima semana, si es que el Señor no ha venido por su iglesia. Así como remato siempre, los servicios, después me entenderán seguramente a qué me estoy refiriendo, pero básicamente estaremos, si Dios lo permite, hablando próximamente sobre esa tercera y última festividad. Copastor, buenas noches, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro, donde estaremos hablando del Yom Kippur o la fiesta del perdón. Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon, bienvenido nuevamente. A cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Vamos a tener una charla continuando con este tema que, como lo mencioné la vez pasada, para nosotros como cristianos, para tú y yo, debe ser el más importante de todos. Quizá muchos asisten a una iglesia o aceptan a Jesucristo o seguir una religión solamente es por esperar que me puede dar Dios, ¿no? Dios me puede entregar un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, y mucha gente acude a una iglesia a determinado lugar solamente por eso, y está bien en algún aspecto, pero fundamental para nosotros como cristianos es encontrarnos con Cristo. Eso es realmente por lo que nosotros estamos aquí. De nada nos sirve tener una casa, un buen trabajo, si un día no vamos a estar con Cristo. Es absolutamente eso, nada sirve. Yo prefiero perderlo todo, como lo dijo Pablo aquí, perderlo todo en este mundo y mejor estar un día en la presencia del Señor. Y estas fiestas nos invitan a eso, a tener una reflexión y un acercamiento. Ya hemos visto qué relación tan grande tiene eso de la unión de la iglesia con Jesucristo en este tiempo. Por eso es muy importante estas fiestas y que nosotros, o estas convocaciones mejor, porque es el término acertado, estas convocaciones, bueno tenerlas en cuenta, porque ahí el Señor es donde se va a manifestar con su iglesia. Dios les bendiga y ya comenzamos con el estudio. Siga usted, pastor. Y sin más preámbulo, quiero que abramos la escritura, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 26 al 32. Libro de Levítico, capítulo 23, verso 26 al 32. Voy a utilizar la versión Reina Valera, la tal vez más común que tenemos la gran mayoría de personas. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: también habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, oiga bien, séptimo mes, será el día de expiación. Tendréis una santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para, oígalo bien, y esto quiero que quede claro, para reconciliarse delante de Yahweh vuestro Dios. Verso 29. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Esto será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que estés o donde habitéis. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de la tarde a la tarde, guardaréis vuestro reposo. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, esta noche quiero darles de pronto más la oportunidad a mis hermanos de que a lo mejor estén hablando un poquito más a profundidad de esto, ya que el día domingo, en nuestro servicio principal, tuve la oportunidad de hablar sobre estas dos festividades, tanto la de trompetas como la de Yom Kippur.
Simplemente voy a dar apenas unos pequeños esbozos, unas pequeñas opiniones, pero sí quiero que ustedes de pronto en esta noche tengan la oportunidad de también compartirnos su visión sobre lo que es esta festividad. Lo único que quiero decir es que como está la escritura aquí dada, es una convocación que se hace y que dice que va a ser de forma perpetua por todas las generaciones y que se debe hacer porque es el día en el cual debemos nosotros presentarnos delante del Señor en una actitud de aflicción, reconociendo que durante este último año tal vez, o durante ese tiempo, hemos pecado contra Él, hemos hecho tal vez cosas equivocadas, tal vez hemos actuado en algunos momentos de forma equivocada. Y dice el Señor que es la invitación que Él nos extiende para ponernos a cuentas en Él. En esa fecha, dice, es fecha para que ustedes se pongan a cuentas conmigo y para que podamos como cerrar esa brecha o esa situación que en algún momento se ha generado a causa del pecado. Por esa razón, el Señor nos invita a que inclusive nos aflijamos y estemos incluso en ayuno, dice ahí la palabra del Señor, y que vengamos con un corazón dispuesto, quebrantado, reconociendo, reitero, lo que es el haber de pronto pecado contra el Señor. Así de que básicamente esa es la idea principal que quiero dejar referente a esto, pero yo sí quiero que mis hermanos en esta noche de pronto nos hablen un poquito más sobre el tema. Hermano Exxon, voy contigo. El mundo está a punto de llegar a un calendario, a una fecha, lo que le llamamos en este tema de esta proporción de estas fiestas, como los últimos 10 días donde Dios Padre, no es el 31 de diciembre, porque por lo general la gente el 24 su rumbeadita, y por allá el 31 de diciembre como que la gente se prepara como para arrancar un nuevo año, como que en forma, ¿verdad? Incluso he visto varias congregaciones donde se hace una carta, digamos, escribiéndole al Señor de que queremos arrancar el nuevo año en bendición, que Dios nos bendiga desde enero a diciembre. Pero falta algo ahí, pastorico. Pastor, yo creo que ya Dios nos ha dado suficiente revelación y suficiente entendimiento de que Dios es el que determina en qué fechas Él recibe ciertos sacrificios, para ponerlo en términos bíblicos, y lamentablemente creo que hasta hace poco todos cometimos o caímos en ese error de no hacerlo en sus tiempos adecuados. Esta fiesta porque a la larga yo no entiendo por qué debería ser una fiesta, porque es una semana de bastante, mira hermano, donde todo el mundo va a estar nervioso, donde los judíos prácticamente si tienen que dejar su trabajo tendido lo dejan allá, ¿no? Qué pena, yo no voy a trabajar, yo necesito estos 10 días para ponerme a cuentas con Dios. ¿Qué cuento de trabajo? ¿Qué cuento de fútbol? ¿Qué cuento de basquetbol? ¿Qué cuento de la novela? Nada. Ellos entienden perfectamente y nosotros deberíamos copiar ese modelo porque ellos entienden la seriedad de arrancar el año civil. Miguel lo menciona como el año civil, el año político, para que usted también lo entienda, en bendición. De no alinearse en esta fiesta de Yom Kippur, de pasar a este nuevo año del calendario de Dios, y creo que ese es el que más debe importarnos, no el calendario greco-romano, qué pena, seamos sinceros. Este es el calendario de Dios, donde la historia nos ha demostrado a través de varios eventos no tan lejanos, los últimos 20 años hemos podido ver en cada septiembre Dios ha puesto al mundo en una balanza por estos días. La más que usted va a recordar, el 11 de septiembre, recién que se está celebrando otro aniversario, donde ese atentado, como usted lo quiera llamar, ese cataclismo, donde ese día de la ira del Señor, del gran día,
porque la Biblia menciona esa palabra, esa frase, gran día, y cada vez que usted encuentre el gran día del Señor, relaciónelo con Yom Kippur, pastor, amada iglesia, inmediatamente, porque es el día de la ira. Ese septiembre ustedes se acordarán que obviamente el mundo fue sacudido, de alguna forma u otra el mundo fue sacudido. 8 años después, en otro septiembre, la bolsa de valores de Nueva York, las casas prácticamente se fueron a pique, la gente perdió su inversión, el mundo y la economía una vez más fue sacudida. 8 años después, también en el 2015, en otro septiembre, vuelve el mismo efecto dominó. Se toca la bolsa de valores, la economía del mundo vuelve a ser sacudida, y no es casualidad de que haya ocurrido para estos momentos. Hasta el día de hoy yo estoy mirando el reloj, pastor, ¿qué será lo que el Señor tiene ahorita preparado para de aquí un par de semanas? Si el mundo, especialmente la iglesia y el mundo judío y el mundo hebreo, no entramos en bendición en el próximo año civil que está a punto de ocurrir. Miren, ni siquiera hemos entrado en la primera fiesta, pastor, estamos a 3, 4 días de arrancar la fiesta de trompetas, que tiene sus dos significados, ¿claro? Para ellos es el arranque del año nuevo, para nosotros nos representa y nos significa la esperanza de que Jesucristo a cualquier momento va a tocar su shofar, su trompeta, y desaparecemos de acá. O sea, dos significados muy diferentes. La única fiesta que tiene como dos significados diferentes. Para ellos es un año nuevo, para nosotros es la esperanza de la venida de Jesucristo. Pero hay que recordar, y ahorita voy a hacerles como que un paréntesis para mostrarles con las mismas escrituras de que, digamos, ciertos personajes para estas épocas que simplemente como que no, yo sigo en septiembre como si nada. Voy a seguir peleando con mi papá, voy a seguir peleando con mi esposa, voy a seguir peleando con el vecino, voy a seguir peleando con el conductor del carro, voy a seguir peleando con el rector del colegio, voy a seguir peleando con el pastor de la iglesia, para los que les gusta pelear con el pastor. Mire, ahorita es donde usted debería andar lo más posible quieto, calmadito, en paz, en tranquilidad. ¿Para qué? Para que en los próximos días o 2 semanas que se nos vienen, pues realmente podamos tener el beneficio de que no vamos a pecar y ser irresponsables, no solamente con nuestra vida personal, sino obviamente con los que nos rodean alrededor nuestro, la iglesia y nuestra familia, para poder arrancar este año de Dios, el año civil, y garantizar un final 2023 y un comienzo 2024, pastor, con tranquilidad. Eso no lo va a tener, esa garantía no la va a tener todo el mundo. Yom Kippur arranca esta festividad el día en que Moisés, en su enojo de haber visto a un pueblo plagado de idolatría, donde forman un becerro de oro, una Virgen María, una Chiquinquirá, una Guadalupe, colóquele el muñeco y la secretaria que usted quiera. Usted le pone el nombre, yo le pongo el que ellos utilizaron en ese tiempo. De su enojo, después de que Dios, el Dios invisible, que no tenía una forma física, los logra sacar de una perseguidera y una muerte segura a manos del faraón y sus tropas, les abre el mar, permiten que pasen, encierra al faraón y a toda esa mano de demonios que iban detrás con sus lancitas, y Dios hace un milagro impresionante. Claro, se suponía de que le iban a dar la gloria, ¿no? Parece que no, se les olvidó rápidamente. Se fabrican su muñeco, del enojo tira las primeras piedras, las primeras tablas, los mandamientos, la Torá, las quebranta. Pero fíjese que inmediatamente Moisés reacciona, pastor, copastor, amada iglesia, reacciona, vuelve y se acerca al Padre. Entiendan lo que es Yom Kippur, vuelve y sube, vuelve y recibe nuevamente la palabra de Dios, la Torá, los mandamientos, la ley, para volverles a ¿qué? A dar la oportunidad, pastor. Yom Kippur significa
darle la oportunidad a la gente. Por eso es que baja con los 10 mandamientos nuevos y pone simplemente ese tiempo, esos 10 días. Bueno, muchachos, ¿quiénes se vienen con el Señor y quiénes van a seguir con su becerro? Los que siguieron con su becerro, dice la palabra que en ese día como 3.000 personas, ¡pum!, se fueron al infierno vivas. Pero hubo un pueblo, un segmento de personas que se arrepintieron, que hicieron parte de esta celebración de Yom Kippur. Y eso es lo que significa esta fiesta, pastor. La oportunidad que Dios le da al mundo para estas próximas 2, 3 semanas. ¿De qué? De olvidarnos de nuestros rencores, de nuestras estupideces, de evitar realmente conflictos con absolutamente nadie, de, como dice el pastor, copastor, de por mandamiento. Aquí no se le impone a nadie, aquí se expone la palabra. Aquí nadie se le obliga a hacer nada. Se les expone, usted decide si quiere copiar el molde bíblico de cómo obedecer a Dios. Entonces, este es como un pasabocas. Ya vendrá el copastor Jairo y nos volverá a llenar de ese conocimiento y esa sabiduría. Pero para mí, eso es lo que significa la fiesta de Yom Kippur. Una segunda oportunidad, un papayazo de parte de Dios para que nos alcancemos a arrepentir de aquí a 15 días antes de que arranque la última fiesta de los tabernáculos, porque si usted no arranca en bendición, créanme que usted jamás va a poder ser partícipe de esa última fiesta que la tenemos relacionada con el milenio. Así que, pastor, continúe y empecemos a desarrollar este último trazo de la fiesta de Yom Kippur. Sí, solo antes de ir con el copastor, brevemente, hablando de juicios. Recientemente, mire lo que hemos visto en Marruecos y nada más ayer lo que pasó en Libia. Países inclusive que profesan otro tipo de doctrinas, y el juicio de Dios tan fuerte que se ha venido sobre estas dos naciones con una cantidad de muertos impresionante, una magnitud terrible en lo que ha pasado, y solamente en cuestión de 4 días de diferencia de una catástrofe a la otra. Copastor, voy con usted. Mire que justamente yo iba a tocar ese punto, no que lo tuviera por ahí escrito, sino escuchando a nuestro hermano Exxon. Y ahora la reflexión que usted hace. Yo soy uno de los convencidos y me aparto de todo y respeto las opiniones que ustedes pueden tener al respecto. Siempre hablar de juicios de Dios, como buscar que Dios es el culpable de todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Miramos lo del terremoto de Marruecos, miramos lo que pasa ayer en Libia, más de 10.000 personas hoy desaparecidas, muerte, hambruna por todo lado, y siempre decimos Dios, Dios, Dios. Es como si le quisiéramos echar la culpa a Dios de esas cosas, y yo siempre me he preguntado, ¿este es el Dios que adoramos nosotros? ¿Es el Dios de misericordia que nosotros proclamamos? ¿Un Dios que se alegra en la desgracia del ser humano? ¿O solamente porque no lo aman, entonces los voy a castigar? Como en el caso del 11 de septiembre en Estados Unidos, voy a tumbarle las torres, que muera no sé cuánta gente, lo que pasa en Haití también. Yo soy uno de los que piensa que no, que realmente eso no son juicios de Dios. Dios va a juzgar al mundo, pero para mí Él tiene su tiempo para juzgarlo. ¿Qué es lo que está pasando en estas situaciones? Y yo lo he explicado en muchas situaciones. ¿Qué pasa cuando Dios está ausente? ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos antes del desastre aquel? La gente hicieron hasta manifestación y todo, donde prohibieron las Biblias dentro de las escuelas. No se podía hablar de la religión. ¿Qué pasó en Haití? No era un pueblo que estaba siendo entregado a la brujería, a la hechicería, alejado de Dios. ¿Qué pasó con Marruecos? Es un pueblo que no está entregado a Dios, adora a otro Dios, que ellos son musulmanes, son una creencia totalmente distinta. Entonces uno dice, si no es un pueblo de Dios, si sacaron a Dios de su entorno, ¿por qué Dios tendría que castigar a alguien que no le pertenece? Realmente eso no tiene sentido. Más bien yo sí digo, es una ausencia de Dios. Y cuando hay una ausencia de Dios, Satanás puede hacer cualquier cosa.
Para mí, en esas cosas está más envuelta la mano de Satanás, que se atreve de destruir al ser humano, y no tanto el castigo de Dios. Los castigos de Dios, yo estoy de acuerdo en ellos, pero yo sé que llegará su momento en que Dios va a castigar a la humanidad. Pero en su momento, no pienso que hoy en día nos castiga. Y yo algún día les puse un ejemplo. Me estoy entrando en un tema que no debería, pero lo quiero tocar de todos modos. Di un ejemplo. El Señor nos dice que Él nos ama tanto como un padre ama a un hijo. Y dice que aún mucho más. Dijo, si vosotros das buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y yo les decía, piensen ustedes como padres. Si ustedes tienen dos hijos y un hijo hace algo de daño, coge entonces y le tuercen el brazo, se lo parten en pedazos o le rompen la cabeza y dice, pero lo castigué para que aprenda. ¿Eso hace un padre? Jamás. ¿Cómo castiga un padre a un niño? Seguramente lo va a reprender con algunas formas, en algunos términos. Para mí ese es Dios. Dios sí nos reprende, Dios sí nos castiga, pero en su amor. No en esas formas tan desastrosas que pasan por ahí. En eso yo no creo que esté la mano de Dios. Eso por un lado. Por otro, haciendo aclaraciones acerca de lo que son estas fiestas. Para los que dicen que esto es de la ley y no sé qué, que entonces, si allá en la ley, por ejemplo, en esta fiesta, recuerden cómo la celebra el pueblo de Israel o cómo la celebraba. Ellos tomaban dos cabritos, a uno le ponían una cinta, al otro le ponían otra, ponían sobre las manos los pecados de uno y lo echaban por allá a un monte. Bueno, era una historia que ustedes de pronto la pueden conocer por allí. Si nosotros vamos a celebrar las fiestas, mucha gente dice, bueno, y si estamos obedeciendo a las fiestas, ¿por qué no hacemos eso entonces? ¿Por qué no seguimos la tradición? O sea, ¿la cambiamos? Entonces ahí es cuando nos dicen, ustedes se están manejando por la ley, porque la ley lo hacía así. Yo les dije la semana pasada, es que nosotros tenemos que mirar que muchas de esas cosas ya fueron cambiadas. Las fiestas continúan, o las convocaciones, como lo dije al principio, las convocaciones continúan. Ahora, la forma en que se celebran, ahí sí varía alguna situación. ¿Por qué? En el caso de la Pascua, nosotros ya no tenemos que ofrecer un ovejo, ya no tenemos que cargarlo, llevarlo allá a un sacerdote y regar un poco de sangre. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces, digamos, la forma en que se celebra la reunión, la convocación cambia, pero la convocación en sí no cambia. Por eso en estas fiestas, que ya les digo, por ejemplo, que se celebraba con un par de ovejos y se ponía ahí para ellos la expiación, no se celebra porque nosotros ya cumplimos, o Jesús cumplió por nosotros esa parte. Lo que sí nosotros debemos de continuar es esa convocación en la forma, como lo mencionó el pastor, el día del reposo, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de dolor, porque eso es lo que realmente nos está invitando. Ya nuestro hermano Edson hizo una apreciación, es exactamente eso, la fiesta de Yom Kippur. Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, que es el llamamiento, y Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, del dolor, del sufrimiento, del arrepentimiento. Eso por otro aspecto. Uno más que tocó nuestro hermano Edson por allí. Dijo que estamos viviendo en unas fechas, en unos tiempos en que deberíamos de darnos cuenta por eso, que deberíamos guiarnos por las fechas del Señor y no por las del ser humano. Nosotros conocemos, hemos tenido en cuenta de que hoy nos guiamos a través de un calendario muy distinto al que se manejaba en ese tiempo. Recordemos que la Tierra tiene dos movimientos. Bueno, entre los muchos movimientos hay dos que sobresalen y que nos incumben a nosotros. Es el movimiento de rotación, que es el que hace la Tierra girando en sí misma y que se tarda 24 horas. Ese es el día y la noche que nosotros vivimos. La Tierra gira entonces ahí en su eje y demora 24 horas. Pero hay otro movimiento que es mucho más largo, ¿no? Que es alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación y ese se demora 365 días aproximadamente, que eso es el año. Son los dos movimientos más importantes que tiene, digamos, la Tierra. Esos movimientos hay que medirlos muy bien porque no son exactos. De hecho, en el año 46, 48 antes de Jesucristo, vino un señor que se llamaba Julio César y él se dio cuenta que estaban fallando en el cálculo de las fechas.
Unos celebraban, digamos, el primero de Tisri una época, otros lo celebraban en otro tiempo. Es decir, había un desacople completo. Entonces él dijo, no, vamos a hacer esto, vamos a organizarlo, y se creó el calendario juliano que se conoció hasta ese tiempo, y tomó eso como medida. Sin embargo, ese calendario, como ya le digo, el movimiento no lo pueden medir tan exacto. Se dieron cuenta en el año 1582, el señor Gregorio, que era el papa en ese entonces, cogió a unos señores y les dijo, háganme un favor, háganme un calendario que realmente funcione. En esa fecha se dieron cuenta que se estaban perdiendo 10 días durante ciertas temporadas. Imagínense, mientras en un tiempo era por aquí el 10 de octubre, por allá en Europa era el 20 de octubre y por allá en otro lado era otra fecha. Es decir, había un desacople total. Por eso se inventó el calendario gregoriano para regir al mundo entero. Y de hecho, ese calendario tampoco es exacto, porque ustedes recuerden que cada 4 años tenemos un año bisiesto para poder acoplar el tiempo que se está perdiendo. Y a mí me parece que cada 200 años o 400 años, algo así, tienen que acoplar creo que unos minutos, porque de todos modos no sigue siendo exacto. Eso, hoy en la era, digamos, el modernismo que tenemos, en la era tecnológica, y tenemos esos fallos. Imagínense en el tiempo bíblico, cuando no teníamos medida de esa vaina, cuando los pueblos no se podían comunicar. Hoy tenemos el internet y sabemos qué hora es en París, qué hora es en Pekín, qué hora es en Luxemburgo. En ese tiempo ellos no podían saber eso, qué hora era en otro país y mucho menos qué día. Pues eso desacoplaba completamente los calendarios, y para ellos era peligroso. ¿Por qué? Porque la economía se basaba sobre eso. Diga que un barco podía partir o zarpar, ¿no?, de un puerto el 10 de enero y calculaba llegar al 20 de enero a otro lugar. Como los calendarios no eran iguales, pues resulta que al otro lugar llegaba una fecha cualquiera. Eso los hacía perder. Y segundo y más importante, eh, la cuestión de la agricultura. Ellos manejaban su agricultura dependiendo de la hora para hacer los sembrados, los días para hacer los sembrados y demás. Entonces, diga, con ese desacople era terrible. Esto es lo que nos indica entonces que en el tiempo bíblico no se sabían los tiempos cuando realmente se daban unas fechas exactas de cuándo se comenzaba un año. Todo esto lo hago en apreciación justamente a lo que mencionó el Señor Jesús cuando dijo que esta fiesta, la anterior que nosotros hablamos, la de las trompetas, no se iba a conocer cómo sería. Recuerden que él dijo en Mateo 24:36, dijo, pero la fecha, pero el tiempo no lo se conoce, la fecha y el día. Déjemelo, yo lo pongo porque ya se me fue acá. Dice, el día y la hora no lo conocen. Sí, pero el día y la hora nadie lo conoce. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dese cuenta que él habla de la hora y el día, pero no habla de los tiempos. Si nosotros miramos en Mateo 24, 3 en adelante, ustedes pueden ver que incluso allí el Señor les dice, ¿cómo es posible que ustedes pregunten acerca de los tiempos? Dice, miran y conocen cuándo va a llover, mira cuándo y el cielo y ven cuándo va a haber sol. Dice, y no conocen el tiempo del que están preguntando, que era la venida del Señor. Entonces prácticamente los estaba regañando. ¿Cómo es posible que ustedes se den cuenta de eso y las señales que dio el Hijo del Hombre, ustedes no las comprendan? Y los llamó, incluso si ustedes miran en algunos textos, les dice hipócritas. ¿Cómo así que no entienden los tiempos? Hoy les decimos, los tiempos nosotros los conocemos. Sabemos que el tiempo de la venida, y yo en eso estoy muy apegado, el tiempo de la venida del Señor será en sus fiestas. Si Él cumplió las otras fiestas en su tiempo, ¿por qué no va a cumplir estas? Soy un convencido que en un día de trompetas el Señor volverá a la tierra. No sabemos el día ni la hora, pero los tiempos sí. La gente no debe ser inocente ni tampoco pretender que no los conoce, porque sí los conocemos. Entonces por eso tenemos que estar preparados. Siga, pastor, y que nuestro hermano Edson entonces continúe con lo que trae. Sí, recordemos de que hoy tenemos un programa un poco más corto para que ustedes lo tengan en cuenta, tanto nuestros usuarios como mis hermanos panelistas. Solamente quiero que tengamos en cuenta de que es fundamental
este tipo de festividades realmente honrarlas como debe de ser. Y si el Señor dice, hay que afligirse, hay que ponernos a cuentas con Él, es porque está demostrado completamente de que el Señor no puede bendecir un lugar donde hay pecado. No puede bendecir a una persona cuando hay pecado. Y una de las cosas que realmente causa más alejamiento entre Dios y los hombres es precisamente esa falta de perdón, de ponernos a paz los unos con los otros. Por eso el Señor inclusive, recuerde usted que al mismo Pedro le dijo, cuando Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? El Señor le dice, no te digo 7, 70 veces 7, haciendo alusión a que hay que hacerlo todas las veces que sea necesario, porque definitivamente en ocasiones eso hace, y lo mencioné el domingo pasado, está hasta demostrado que muchas enfermedades parten de ahí, muchas maldiciones parten de ese tipo de cosas, muchas situaciones coyunturales parten de ese tipo de cosas. Y peor aún, cuando está fracturada nuestra relación con Dios a causa precisamente de no ser humildes y poder pedir perdón a Él por nuestros errores. Hermano Exo. Sí, pastor, mire, yo también quisiera en mi mejor intento eh, creer de que ciertos, en ciertos momentos, en ciertos juicios, especialmente cuando hablamos de Yom Kippur, que Dios realmente no está ahí involucrado, que claro, Satanás tiene, dice la palabra, que el Dios de este mundo. A ver, estoy convencido y creo por la palabra, por lo que me dice, de que hay momentos en que Dios, sí, claro, o sea, mi voluntad no es acabar con 300.000 personas en Haití como pasó en el 2010. No es mi deseo acabar con más de 5.000 personas el 11 de septiembre del 2001. Obviamente estamos hablando y poniendo el nombre, sobre todo nombre, que sobre todo es amor total. Pero también tenemos que entender de que cuando Él nos habla de que hay momentos en que Él tiene que hacerse notar, precisamente, como dice Colosenses, si no estoy mal, capítulo 3 dice que, pues la ira de Dios, mira, aquí ya no menciona a Satanás, la ira de Dios tiene que venir sobre los hijos de desobediencia. Imagínense cuánta persona, ahorita estas 2 semanas, de este año hasta estas 2 semanas, no les va a interesar alinearse con Dios, pastor. Empezando por el pueblo judío. Ellos empiezan primero. La balanza empieza por ellos. Y cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, la gente tiene que entender que es que Nueva York es donde está la mata de los líderes judíos del mundo. Lastimosamente, varios de ellos están involucrados con el movimiento Illuminatatititi, para que no nos borren la transmisión, ¿cierto? Lastimosamente son de descendencia judía. Lastimosamente, y claro, como ellos no se alinearon en ese entonces, pues obviamente fueron los primeros que trajeron maldición, no solamente para ellos, sino nada más para la nación después de Israel más bendecida, y posteriormente todos fuimos afectados ahí, pastor. Y vuelvo y repito, yo quisiera entender y no creer de que Dios en ciertos momentos no tiene que meter la mano, y que la gran mayoría, sí, Satanás, claro, ese tipo hace fiesta aquí todos los días, porque Dios lo permite, porque Dios no va a tocar, no va a proteger lo que no es de Él, ¿verdad? Si Dios, alguien me preguntó alguna vez, ¿por qué Dios no es capaz de sacar a la gente del infierno si es Dios, si tiene el poder? Porque a diferencia de Satanás, Dios no toca lo que no es de él, pastor, copastor, amada iglesia. Y esas almas que lastimosamente ya se perdieron no son propiedad de Dios. ¿Fueron creación una vez? Sí. Posiblemente pasaron por ser hijos, posiblemente sí, pero últimamente ellos tomaron su decisión eterna de ser de propiedad de Satanás,
Y por eso es que él no puede tomar algo que no le pertenece, porque lo convertiría en un ¿qué? En un ladrón. Y los ladrones no entran en el cielo. Entonces, él no puede quebrantar su propia palabra. Y a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sí se ven casos de Yom Kippur donde Dios tiene que enviar sentencia, utilice al diablo o sea directo, pero lo tiene que hacer, pastor. Y me acuerdo de esta historia en Daniel capítulo 5 para que ustedes vean la seriedad, hermano, familiar, amigo, de coger estas 2 semanas de parche y no reflexionar en lo que está pasando en su vida. Dice la palabra en Daniel capítulo 5, posiblemente el copastor nos acompaña ahí con un par de versículos poquitos nada más, para que usted entienda lo que pasó con este tipo, que se atrevió, como muchos de ustedes, muchos de ustedes van a desafiar a Dios y van a decir, nah, qué hombre, si ahorita lo que está de moda son las eliminatorias, ahorita viene, ya casi viene diciembre, pastor, ya casi viene Thanksgiving, ya viene Halloween, no, eso ahorita lo que se viene son las fiestas. Las fiestas del mundo, sí, claro, totalmente, las del enemigo. Pero vuelvo le digo, estén pendientes de aquí a 2, 3 semanas, un mes. Ya Dios empezó a manifestárselo como lo dice Jairo. Pero yo creo, y comparto lo que dice Jairo, lo de Marruecos y lo de Libia todavía no es la consecuencia de Yom Kippur, porque Dios da un plazo. Y el plazo no se venció ayer o antier, se vence de aquí a 2 semanas. Entonces, ¿cómo Dios va a adelantar un juicio cuando Él mismo dice, no, es que yo les tengo que dar este tiempo, tienen 10 días, tienen 10 días? Entonces, si no fue el Señor, pues obviamente tuvo que haber sido el Dios de este mundo, el que metió mano recientemente, pues ¿por qué? Como lo menciona Jairo, la mayoría de esa gente ni siquiera creen en el Señor. Son hijos de desobediencia y simplemente vino algo que Dios permitió por la desobediencia. Daniel capítulo 5, pastor, copastor. Leo un par de versículos nada más. La Reina Valera dice, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza y bebió vino con ellos hasta que emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar, para los que no saben quién fue Belsasar, ese era el nieto, nada más ni nada menos, que de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Y mientras brindaban y se emborrachaban, mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. O sea, este nietecito se metió con los utensilios de la casa del Señor. Palabras más, palabras menos, porque el tiempo nos va a correr, pastor, pero miren la consecuencia de lo que hizo este pelado. Y el tipo, sí, Dios permitió, como está permitiendo que mucha gente esté rumbeando y parrandeando y toda la cuestión, Dios permitió. Pero ¿qué pasa? Llega ese momento donde Dios, si usted lee todo el capítulo 5 de Daniel, usted se da cuenta que Dios le dio la oportunidad a este muchacho de hacer Yom Kippur, de arrepentirse. No le iba a mandar un juicio sin avisarle lo que estaba haciendo. Por eso el título se llama La Escritura en la pared. Y ahí es donde Dios, después de que se pegan severa racha y severa rasca con las copas, con los utensilios del Señor, las cosas sagradas de Dios, aún así le da la oportunidad, Yom Kippur, para que el pelado se arrepienta. La palabra claramente dice que el pelado no reaccionó. No reaccionó. Siguió en las mismas. El Señor, lastimosamente, si utilizó a Satanás o no, si fue un juicio de él directamente, el caso es de que esa misma noche llegó el ejército de Ciro, donde pasó él con sus tropas, y sin que el man se diera cuenta, le cayeron encima y lo mataron. Esa misma noche, pastor copastor. No le alcanzó para más la fiesta de Yom Kippur. ¿Tuvo oportunidad? Sí, claro, como la tienes tú esta noche. Usted verá, vuelvo le digo, el pastor cumplió aquel día con hacer la convocatoria. Viernes vamos a estar en velada, ¿verdad?
sábado vamos a estar obviamente en un servicio especial. La próxima semana también vamos a repetir, porque sí, es lo que toca hacer. Es lo que toca hacer. Nosotros como iglesia sí queremos arrancar el año de Dios, no el de Roma, hermano. El de Roma nos tiene plagados de enfermedades y todo, pero queremos arrancar el año civil de Dios, uy, hermano, en bendición, en tranquilidad, con salud, con la garantía de que el próximo año civil vamos a tener la bendición de tener a Dios de nosotros. Hay otro montón de historias y de juicios que obviamente pude corroborar, donde lastimosamente la gente, y donde vuelvo y repito, cada vez de que usted vea la palabra de Dios, el día de la gran ira de Dios, la ira de Dios, el gran día del Señor. Ténganlo por seguro que sí o sí tiene que ver con algún juicio que pasó en la fiesta de ¿qué? De Yom Kippur. Copastor, pastor. Sí, rapidito para pasar al copastor. Yo estoy de acuerdo con los dos, para que se dé cuenta. Estoy en un punto intermedio, porque yo estoy de acuerdo en que el Señor no se va a ensañar con sus hijos. Y eso está demostrado bíblicamente. Si usted ve los relatos que hay en el Antiguo Testamento, se vino un juicio sobre el mundo, pero a Noé lo salvó. Se vino un juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero a Lot lo sacó. Siempre que hubo algún tipo de juicio sobre algún lugar, sobre un pueblo, sí, los hijos de Dios, el pueblo de él, el Señor los libraba de ese juicio. Pero también estoy con la otra parte, de que igualmente el Señor no permite cuando el pecado empieza a abundar, y de hecho, algo que ustedes también han mencionado en algunos casos, y el copastor lo mencionó ahorita, la ausencia de Dios. Dese cuenta de que el pueblo israelita siempre pasó por situaciones adversas. ¿Por qué razón? Porque a Dios lo sacaban de lado, porque a Dios lo hacían a un lado, y porque precisamente ese Yom Kippur nunca llegaba, sino hasta cuando ellos realmente hacían ese Yom Kippur, el pueblo de Israel, ahí era cuando el Señor volvía nuevamente y les daba ayuda. Entonces, comparto un poco la posición de los dos. Copastor. Bien. Estas tres fiestas o convocaciones mencionan lo que va a pasar en nuestros últimos tiempos. La fiesta de las trompetas está relacionada con el rapto de la iglesia, cuando nosotros partimos a reunirnos con el Señor. La fiesta de Yom Kippur, de Yom Teruah, Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, es el tiempo cuando el pueblo se afligía, cubría de ceniza su cabeza, era el tiempo de lloro, es el tiempo de amargura. Eso está representando, es el tiempo de la tribulación, porque el tiempo de la tribulación será tiempo de lloro, tiempo de dolor, tiempo de sufrimiento. Eso es lo que está representando. Y la última fiesta, como decimos que son sombras, como nos enseñó Pablo, la última fiesta es la fiesta de Sukkot. Esa sí es una fiesta donde la alegría del pueblo se tenía que desbordar. Eso es lo que va a pasar en el milenio de Cristo. Eso es lo que representa el regreso de Cristo y su reinado en este mundo, donde toda lágrima, dice él, será quitada por él mismo. Pondrá seguramente sonrisa en nuestros labios, quitará nuestros dolores. Eso es lo que representa. Entonces estas tres fiestas, noten cómo si son sombra de cosas que nos ha explicado en el Nuevo Testamento más que todo. Y mirando allí esas partículas. Una cosita más. La gente piensa que la fiesta del perdón, o sea que esta semana que venimos, es el único tiempo donde el pueblo o la gente se tiene que arrepentir. No, arrepentimiento existe todos los días. Pablo decía, yo batallo con esta carne porque todos los días peco. Él decía, yo quiero hacer lo bueno. ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos con ese deseo de agradar a Dios, y a medida que va pasando se nos va cambiando la cara hasta que terminamos ya con un espíritu de limón en la noche, ya destruidos, ¿no? Pues ahí es tiempo de arrepentirse. Entonces uno no puede dejar una semana, digamos, para arrepentirse y después un año en pecar. Esa fiesta o esa convocación se realizaba, ya le digo, es porque el Señor quería mostrar que ese tiempo era sombra de un tiempo que va a haber un dolor muy grande dentro de la tierra. Entonces eso es lo que significa, no que nos tenemos que arrepentir durante una semana y después no ha pasado nada.
Lo único que muestra es que va a haber un tiempo de un sufrimiento muy alto. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones también para usted, copastor. La próxima semana seguramente nos extenderemos un poquito en el remate de estas 3 festividades y probablemente tocaremos algunas cosas que nos quedaron pendientes de lo que será la siguiente semana, justamente lo que es el Yom Kippur, y la posterior semana a esta, o sea, en 20 días más o menos, que es la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Hermano Exxon, como para ir terminando en esta noche este programa. Pastor, la invitación, nosotros ya tenemos un calendario algo preparado con la iglesia. No le queda más a usted que no se congrega con nosotros físicamente. Investigar un poquito de cómo usted puede celebrar también esta fiesta desde este fin de semana para las próximas 2 semanas. Intenten sus mejores medios averiguar que cómo lo puede lograr. No sé si de pronto nos toque pasar eso en las redes, no sé, pasó para las personas que obviamente no están con nosotros presencialmente y involucrarlos de alguna forma en esa festividad, pero lo que sí le digo, no permita obviamente que esa bendición sea robada de parte de usted. De nuestra parte, pues hacemos lo mejor exponiendo la importancia de estas fiestas en los tiempos de Dios. Y la preparación obviamente también se la brindamos, pero la decisión la toma usted. Por ahora, pastor, nos veremos la próxima semana si el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia. Y que pasen una feliz noche cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias, hermano Exxon. También feliz noche para ti, bendiciones, y nos reencontraremos, si Dios lo permite, en un próximo paso. Para la iglesia, para los hermanos que nos siguen, solamente invitarlos, los que puedan acompañarnos el día sábado, el viernes está en las redes sociales, ahí usted lo puede buscar en las páginas de la iglesia Cristo es mi bendición. El viernes vamos a tener una velada virtual con algunas actividades, tendremos palabra, tendremos oración, lógicamente, habrá alabanza, y va a ser desde nuestras casas. Va a ser desde nuestros hogares, más o menos desde las 9 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Por si de pronto alguno de ustedes quiere conectarse, es bienvenido. Va a ser un tiempo definitivamente de bendición. Y el día sábado sí, tendremos un servicio especial donde estaremos conmemorando lo que es esta primera festividad del Señor, que es la festividad de trompetas. Les estaremos avisando si va por transmisión online. También lo estaremos publicando ahí por las cuentas de la iglesia Cristo es mi bendición. Entonces, para que simplemente estén pendientes a cualquier novedad. Bueno, de nuestra parte hemos llegado al final de este capítulo del Faro, dándole gracias al Señor y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta noche. Y como siempre, nos reencontraremos en un próximo Faro. Si Dios, claro está, no ha venido por tu iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.